Buenas tardes, la verdad me siento muy honrado en este momento de compartir junto a ustedes en este noveno Congreso de la Escuela Austriaca. Hoy me toca a mí acompañar o moderar la intervención de nuestro amigo Nicolás Kachanowski, argentino, por muchos de ustedes conocidos. Nicolás es doctor en Economía por Suffolk University en Boston y máster en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE, tras licenciarse en Economía en la Universidad Católica Argentina en el 2004 y actualmente es profesor asociado de Economía en el Metropolitan State University of Denver y coeditor del Journal Libertas Segunda Época. Bueno, y muchas otras cosas. Nicolás nos va a hablar este momento sobre a 20 años de la dolarización en Ecuador. Les digo, yo soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de experimentar esos 20 años y la verdad es que ha sido una experiencia de estabilidad, una experiencia que tiene algunas cosas y lecciones y recomendaciones para América Latina. Bueno, con ustedes, Nicolás, la charla dura aproximadamente 45 minutos. De estos 45, los últimos 10 están pensados para que ustedes formulen algún tipo de pregunta y yo se la he de pasar pues a nuestro amigo Nicolás. Nicolás, es todo tuyo el foro. Bueno, gracias, Joselo. Y para daros un pequeño background, en enero creo, ¿no? Estuve en Ecuador y ahí nos conocimos por los 20 años de la dolarización. Conocí a mucha gente de Ecuador que no conocía personalmente, ¿no? Dora de Ampuero, Gabriela Calderón, etc. Pero me volví con ganas de seguir viendo el tema y de hecho es un trabajo que inició un alumno mío acá en Denver para su tesis de licenciatura, digamos, y dado lo bueno del trabajo lo hemos seguido trabajando. Y aquí estamos con este borrador, ¿no? John es el alumno que se graduó hace unos meses aquí en Metro. El paper tiene dos grandes temas y lo pueden encontrar ¿no? en el sitio SSRN, no está publicado, todavía es un borrador, pero tiene dos grandes áreas. La primera es una discusión sobre la discusión de la dolarización. Pues me parece que es un tema que requiere un poco más de cuidado en cómo se plantean los pros y los contras. Y la segunda parte es un ejercicio empírico de evaluar si la dolarización ha sido buena o mala en Ecuador. Y ese ejercicio empírico es complicado. De ahí que la motivación de trabajar este tema. Entonces, les voy a hacer un paseo, un resumen por este paper. Entonces, ¿cuál es el problema, ¿no? central? Bueno, sabemos que ¿no? 20 años de dolarización y tenemos varias preguntas que surgen cuando estuve ahí, que veía, ¿no? de la gente con la que interactuaba. ¿Fue una buena idea o no? Si incluso fue una buena idea, tendríamos ahora que desdolarizar, quizás no en una medida temporal, pero no tan permanente. Si la dolarización fue hace 20 años, justo antes del boom del precio de los commodities. Entonces, cuando vemos que el PBI de Ecuador crece, quizás no fue la dolarización, fue el boom de commodities. Y la dolarización lo que hizo fue, ¿no? complicar más la situación. Y el problema de evaluar la dolarización es que, si bien en la historia hay ¿no? más de 100 casos, ¿sí? que los contabiliza Kurt Scholler ahí en un paper en el Cato Journal, es muy difícil hacer un buen análisis empírico y tratar de tener algún parámetro de qué está pasando. Y esto sucede porque los casos de dolarización suceden en diferentes épocas, entonces es difícil machearlas, o porque es en países que son muy pequeños, entonces son muy susceptibles a cualquier shock que los pueda alterar. Entonces es muy difícil aislar esas situaciones. Ecuador ofrece 20 años en un país que en la región es económicamente hablando relativamente importante. El problema es que nos faltan más países dolarizados para poder tener una muestra amplia. De ahí que lo que hacemos en este paper es aplicar lo que se llama un método de control sintético, donde básicamente lo que hacemos es construir un Ecuador ficticio sin dolarización y compararlo con el Ecuador dolarizado. ¿Ves? Tenemos un contrafáctico. Pero antes de entrar a estos detalles, veamos el tema de discusión del debate en dolarización, que está muy presente en otros países, ¿no? Argentina, Venezuela. Y hay, Marco, cuatro puntos centrales, ¿no? de críticos a la dolarización. El primero es el más conocido, ¿no? el problema de
se pierde el poder de hacer política monetaria. El segundo es que se pierde un prestamista de última instancia. El tercero es la pérdida de señoreaje. Y el cuarto, que me parece un poco el más elaborado, es que dado que para hacer una dolarización hay que hacer ciertas reformas, una vez que haces esas otras reformas, por ejemplo, equilibrio fiscal, ya no hace falta dolarizar. Como se dice en inglés, una especie de, ¿no? catch-22. Beneficios que se mencionan. Dado que está dolarizado, no hay riesgo de tipo de cambio. Ni siquiera tenés tipo de cambio fijo. O sea, no hay tipo de cambio, al menos contra el dólar, no es tu moneda. Se reduce el nivel de inflación y la volatilidad de la inflación. Se reducen las tasas de interés reales, ¿sí? Lo que sucedió en El Salvador. Y se genera un incentivo, al menos, a que haya mayor disciplina fiscal. Entonces, ver por esto las 4 críticas y luego paso al resultado empírico de mini laboratorio con Ecuador. Entonces, ¿por qué es importante tener una política monetaria doméstica, ¿no? del propio Banco Central? ¿Cuál es el argumento? Bueno, el país queda desprotegido a shocks externos. Si Estados Unidos sube la tasa de interés y vos no subís la tasa de interés, tenés una salida de capitales, y eso es un problema. Entonces no podés quedarte cruzado de brazos en un mundo donde puede haber shocks nominales. Existen bancos centrales, vos tenés uno, tiene que operar de la mejor manera posible. Y si atás esas manos y cerrás el Banco Central, la dolarización es un desastre, no una bomba de tiempo. En cualquier momento te agarra un shock nominal y te hace un desastre. La respuesta, ok, pero perder, ¿no? Respuesta a esta crítica, ¿no? El contraargumento, perder la política monetaria doméstica, ese es el punto. Eso es lo que se está buscando. ¿Por qué? Porque la política monetaria doméstica es muy ineficiente. No, estamos mejor con una política monetaria externa que ni siquiera piensa en nosotros cuando se decide qué hacer, que con nuestro propio Banco Central. Si es como dicen Calvo y Reinhardt, ¿no? Que los países en Latinoamérica tienen el fear of floating, por lo tanto, ¿qué beneficios se está perdiendo? Pues no están siguiendo la política monetaria óptima, están controlando el tipo de cambio. Y la idea es dejar que el tipo de cambio se mueva libremente ante shocks nominales. Pero estamos diciendo que no es lo que los bancos centrales hacen en Latinoamérica. Por lo tanto, esta pérdida de política monetaria doméstica se reduce. Y el mayor problema, ¿no? Tener cuidado de no caer en la falacia nirvana o algo parecido. No caer en la trampa de la dolarización es imperfecta y si la comparamos con un banco central ideal, pero no real, que no lo vamos a tener, obviamente el banco central perfecto le va a ganar a la dolarización. La comparación válida es banco central real con sus problemas, el cual tenemos, contra los problemas de dolarización. Esa es la comparación válida. El problema empírico, el problema a resolver es qué es más costoso, los shocks domésticos de nuestro propio Banco Central o los shocks externos. Y la respuesta no es obvia. Puede ser para algunos países uno, para otros países otra. Por lo tanto, esa postura de la dolarización es una locura, argumentado en estos términos, me parece que necesita más cuidado. Prestamista de última instancia. ¿Sí? Esto viene de, ¿no? la postura teórica en banca, donde los bancos son susceptibles a que pasa algo y hay una corrida bancaria y se genera una gran crisis. Y necesitas un prestamista de última instancia para sostener esa situación. Bueno, hay que ver qué se entiende por prestamista de última instancia. Pues la teoría también dice que el prestamista de última instancia debe salvar únicamente a bancos solventes, que quizás tienen algún problema de liquidez. Pero si vas a tener un banco central que se deja de comportar de esa manera y salva a cualquier banco, por cuestiones políticas, porque le da miedo, lo que fuera, bueno, ya nos estamos desviando de la regla de cuál debería ser ese comportamiento. Si esa regla de salvar a los solventes, pero no a los insolventes, es el Bayshot Rule, que viene de hace años, ¿no? De Bayshot en Inglaterra. Una manera de ver la dolarización es cuando tu banco central no tiene credibilidad y no la puede construir. La dolarización pasa a ser tu second best. Es una manera de construir credibilidad de que no vas a salvar
a los bancos insolventes, porque no tenés tu banco central y no podés operar, por lo tanto el insolvente va a quebrar, tomando el costo de no poder salvarlos cuando los tenés que salvar. Pero ya estás en un second best, ya no tenés credibilidad. Pero lo importante es que hay planes alternativos. Una opción es crear un fondo de liquidez de emergencia, que si entiendo bien, y si no José lo va a corregir, en Ecuador los bancos pagan una tasa que la administra lo que queda del Banco Central, y si hay emergencia de liquidez, el Banco Central puede administrar esos fondos. Se puede instaurar, ¿no?, un seguro de depósitos. En Estados Unidos, lo que corta la serie de crisis bancarias no es la Fed, es el seguro de depósitos, el FDIC. Facilitale o no te metas en el camino, deja que los bancos tengan acceso al mercado financiero mundial. Ahí tienen toda la liquidez que necesitan. Si son solventes, alguien les va a prestar dinero. Podés aumentar el nivel de reservas requeridos. Es decir, hay alternativas a un banco central como prestamista de última instancia. No es el banco central o nada. Y lo otro a tener cuidado con el banco central es que no solo puede funcionar como prestamista de última instancia, sino que puede funcionar como deudor de última instancia. Es el Banco Central quien toma deuda y después se la gira al Tesoro. Y esto en Argentina lo tenemos desde la Ley de Bancos Garantidos en el siglo XIX. O sea, no es nuevo ni raro. Pérdida de señoraje. Esta hay que tener un poco de cuidado. Si el señoraje es la ganancia que quien crea dinero recibe, como cualquier empresa, ¿no? Los revenue menos los costos. Al dolarizarse, dado que nosotros no creamos nuestro dinero doméstico, el señoraje pasa a Estados Unidos. Y dado que en el país se demandan dólares, es un beneficio que se le transmite a Estados Unidos. En principio quizás no es un problema, que el señoraje lo reciba quien lo reciba. Pero hay que tener cuidado con dos cosas. Uno es cuánto es el señoraje en los hechos, y dos, no confundirnos con el impuesto inflacionario. Un señoraje hoy día, ¿no?, en un régimen de dinero fiat, sería los ingresos que recibe el Banco Central son el nivel de reservas, dólares, oro, etcétera, que el banco tiene, lo que cobra por intereses al depositar esas reservas, invertirlas, que es la tasa de interés internacional, por el tipo de cambio de la moneda doméstica. Pues hay costos operativos que si quieren los podemos ignorar para hacer esto sencillo, y lo que pierde es la tasa de interés que tiene que pagar por sus pasivos. ¿Bien? En Argentina las famosas LEVAX y LELIQs. Se generan algunos problemas, ¿no? Si hay expectativas de depreciación, y recordemos que toda esta discusión no es en países como Suiza, es en países con problemas, ¿no? Argentina, Venezuela, en su momento Ecuador. Bueno, estamos en un contexto ya complicado. Y si hay expectativas de depreciación, entonces el Banco Central va a tener que aumentar la tasa que paga al mercado para que le mantengan los pesos, ¿sí? El famoso carry trade que se hablaba en Argentina, lo cual te reduce el señoraje y te lo puede volver negativo. Creo que en Argentina se habla del déficit cuasi fiscal. Si tu mercado no demanda tu moneda, tenés que aumentarle esa tasa y te reduce el señoraje. No es claro que sea el señoraje lo que es alto y lo que se renuncia. Lo que un país que está en discusión de dolarización de hecho hace es beneficiarse del impuesto inflacionario. Y esto es distinto. Esto es cuando el Tesoro monetiza el déficit, le da el dinero al Tesoro. No es que va al mercado financiero y opera instrumentos financieros en el banco, compra bonos, etc. Esto es distinto, porque ahora es el Tesoro el que cobra el impuesto inflacionario, que básicamente en vez de sacarte pesos de la billetera, te saca poder adquisitivo. El impuesto inflacionario es, ¿dónde lo tengo? Es regresivo, o sea, tampoco progresivo, no es un buen impuesto, le pega más a quien menos tienen, y es un impuesto no legislado. Y en muchos países eso puede ser inconstitucional. Y quizás perder el señoreaje y perder el impuesto inflacionario sea un buen precio a pagar para adquirir estabilidad monetaria de una buena vez. No sé si es un precio tan alto, ¿no?, renunciar a un impuesto regresivo y distorsivo para tener estabilidad monetaria.
Si querés mantener el señoreaje en tu país, podés hacer un sistema de banca libre basado en dinero fiat, que no es tan loco. Todavía hoy lo tenés en Hong Kong, Escocia e Irlanda. O Hong Kong ahora con las últimas reformas no estoy seguro, pero ha persistido hasta ahora al siglo XXI. El señoreaje queda en el sector privado en lugar de ir al gobierno, pero queda domésticamente. O sea que podés decirle a los bancos comerciales son libres de emitir sus notas convertibles contra dólar. No hay problema. Y el beneficio es de ustedes. Una nueva línea de negocio, ¿no? Sistema bancario más sólido. Y el cuarto punto, ¿sí? Bueno, dolarizar no alcanza, hay que hacer otras reformas. Mirá el déficit que tiene Argentina, por ejemplo. Hay que hacer una reforma fiscal. Pero una vez que hiciste eso, dejas de tener dominancia fiscal y el Banco Central va a dejar de producir inflación y listo, no necesitas dolarizar y tenés el beneficio de un Banco Central doméstico. Ok, pero de nuevo surgen algunas dudas. El caso de Ecuador, por ejemplo. Entiendo que han seguido con déficit, ha habido un default, y el hecho de estar dolarizados funciona como un buffer. Cuando el gobierno entra en default, no se traslada esa crisis al sector privado. Y Ecuador ha estado dolarizado 20 años, o sea que parece ser robusto. Y si es la dolarización la reforma que hace falta para gatillar otras reformas, ¿sí? El problema del huevo o la gallina, y quizá nos quedamos esperando para siempre. Recordemos, y creo que esto nadie dice, que la dolarización busca resolver todos los problemas, busca resolver el problema monetario. Es, si se quiere, una reforma necesaria, por más que no sea suficiente. Pero estás en un punto en donde tu banco central ya es irrecuperable. Y esto es algo que vi patente en Ecuador, esos días que estuve. El 100% de las personas con las que hablé, y entiendo que la muestra es pequeña, pero lo menciono como ejemplo, nadie me hablaba de la dolarización como un régimen de política monetaria. La dolarización es una reforma institucional, donde se le pone un freno institucional a un gobierno de turno, por ejemplo, a un populismo de Rafael Correa. Y si leen el paper van a ver la cita a un trabajo muy reciente de Grier y otros autores, donde evalúan el costo económico del populismo en Latinoamérica. Y la caída del PBI es muy fuerte en todos los países con gobiernos populistas, excepto Ecuador, que es el único país de la muestra que está dolarizado. Lo cual sugiere que esta reforma, su rol institucional, funciona o puede funcionar como un freno a estos avances. Pero el punto es que hacemos la reforma, ponemos el déficit fiscal en equilibrio, y ¿cómo nos garantizamos que una vez que estamos en equilibrio fiscal, que no vamos a volver a politizar el Banco Central? Después de la crisis del 2001 hubo superávit, no duró nada. Entonces el rol no es solo cerrar el Banco Central, agarrar la llave y tirarlo al fondo del océano. Hacer muy costoso salir de esa reforma. Entonces, de nuevo, evitar caer en una especie de falacia de nirvana. Acá en el gráfico tenemos un espectro de 0 a 100, donde 0 son las peores instituciones que podemos tener, 100 serían las instituciones perfectas, ¿no? Libre mercado, libertad civil, etc. Y Argentina, o el país que fuese, está en esta situación, tiene malas instituciones. Entonces, ok, asumiendo el argumento, ¿no? Para hacer una dolarización hay que hacer ciertas reformas, y hay unas reformas mínimas que tenés que hacer para poder dolarizar. Y esas son tus reformas realistas. Hay un nivel de reformas ideales a través de las cuales ya no hace falta dolarizarte, pues ya sos Suiza. Si llegás a tener ese nivel de reforma, bien. Pero si a lo mejor que podés aspirar es a una reforma que está en el medio, entre lo mínimo para dolarizar, pero no llega a ser lo ideal, la dolarización te funciona como un extra seguro para no volver atrás en lo que acabas de corregir. Okay, entonces, esto es lo que tengo en cuanto al debate de dolarización. Y me repito, me parece que especialmente por lo que veo en Argentina, el debate necesita un poco más de detalle en cuáles son los argumentos. No es tan simple como decir
y bueno, perdemos la política monetaria doméstica. Ese es el punto. Bueno, veamos qué es lo que estamos haciendo para evaluar cómo le fue a Ecuador. Aplicamos un método que se llama control de análisis sintético, donde construimos un contrafáctico que no podemos observar. El problema es cuando no hay suficientes observaciones o suficientes países, no se pueden separar los distintos efectos que están teniendo lugar, aumento de precios de commodities, dolarización, tipos de cambio, etc. Este método es una manera relativamente sencilla de evitar ese problema. Básicamente lo que se necesita es un grupo de países, por ejemplo, no sé, 10 países, dentro del cual está el país que queremos evaluar, Ecuador. Y lo que necesitamos es que el shock, lo que sucede, le pase a un país solo en un momento determinado, como la dolarización hace 20 años. Y el resto de los países tienen que ser representativos, parecidos a Ecuador. Entonces, en nuestra muestra miramos países de Latinoamérica. A diferencia de una regresión, en lugar de tratar de tener la muestra más grande posible, lo que necesitamos es una muestra representativa, por más que sea más pequeña. Y por supuesto, suficientes años de datos pre-shock para poder armar la estimación. La intuición es que el Ecuador sintético es un promedio ponderado de otros países de Latinoamérica. Es como si agarramos Latinoamérica, la ponemos en una licuadora y sale un Ecuador sintético. Entonces hay J países, ¿no?, que son los países control, los que van a construir el Ecuador ficticio, el contrafáctico, donde las ponderaciones obviamente están entre 0 y 1 y todas suman 1. No puede haber países negativos, ¿no? Ecuador es 3 veces Paraguay menos 2 veces Bolivia o algo por el estilo. Y básicamente lo que se minimiza es el valor de esta norma. Es un problema de minimización donde vos tenés variables que te predicen tu variable objetivo, ¿sí? El I es el PBI, por ejemplo. Y para predecir el PBI tenés que mirar, por ejemplo, actividad de la industria, manufacturera, etc. Lo que haces es tomar todos los países y fijarte cuáles de estas variables son las mejores predictoras del PBI. Y en base a eso se replica un Ecuador. Entonces, hacemos el cálculo para 3 variables y construimos 2 modelos. Uno donde usamos el PBI pasado para predecir PBI futuro y el otro donde no incluimos el PBI para predecir PBI futuro. Por eso puede generar sesgos. Entonces a la audiencia le damos los 2 métodos para que ellos elijan lo que quieran. Fíjense, por ejemplo, en el modelo 1, lo que nos da es que el Ecuador sintético es más o menos, ¿no?, un 20% México, un 73% Paraguay y un 6% Perú. Y cuando incorporamos datos de PBI, que es lo que estamos prediciendo, nos da que Ecuador es un 65% Bolivia y un 35% México. Esa es la construcción del Ecuador sintético. Y acá las variables que van a predecir PBI. Entonces, lo que tenemos es que si miramos el promedio de los 10 años antes de la dolarización, por ejemplo, la participación de la industria en Ecuador en promedio fue 28. Y los modelos están prediciendo casi 30, para manufacturera 21, 15, 16. Acá lo que el modelo está haciendo es calibrando las distintas variables, tratando de minimizar esos errores. Y eso lo ven en el peso que se le da a cada uno de estos predictores. Y acá se ve por qué hacemos 2 modelos. Fíjense en el caso 1, donde no miramos el PBI pasado para predecir PBI futuro, la inversión y la industria explican la mayor parte del PBI. Pero una vez que al modelo 2 le agregamos PBI, ¿sí?, casi todo lo explica el PBI y muy poco quedan las otras variables. Por eso armamos los 2 casos. Okay. ¿Qué resultados tenemos? La línea negra es ese Ecuador real. En el 2000 está la marca de dolarización y se ve que el PBI empieza a subir. De nuevo, no queda claro mirando el gráfico por qué. Puede ser el boom de commodities, pueden ser varias cosas, no solo la dolarización. La línea roja y azul punteada son las estimaciones de qué le hubiese pasado a Ecuador sin dolarización.
Y en ambos casos, las dos estimaciones, que son las estimaciones con menor error de todas las simulaciones que hicimos que pudimos encontrar, en ambos casos, nos da que Ecuador ha estado mejor dolarizado que no dolarizado en términos de PBI per cápita real, ajustado por costo de vida. ¿Cuál es la magnitud de este spread? Fíjense, para el 2014, ¿sí? La diferencia es alrededor de un 15-20%, es decir, en 15 años el PBI promedio per cápita real, etcétera, en Ecuador ha sido un 15%, 20% mayor que no haberse dolarizado. Tengo otros dos, ver un poco más rápido por cuestiones de tiempo. Acá estamos viendo la participación de exportaciones sobre el PBI, y acá da que el Ecuador no dolarizado le da una participación de exportación mayor. Esto se puede ver a que el PBI crece más rápido, que es lo que vimos anteriormente. O sea, no necesariamente esto es una lectura negativa, pero es el resultado que vemos. Y el tercero es infantilidad. Infant mortality es uno de los indicadores generales de salud pública, está prácticamente igual. En el paper está más detallado, pero básicamente el Ecuador dolarizado da 2 muertes, creo que cada 1000, más que no haber dolarizado. Se podría reasignar el ingreso del PBI, ¿no?, para lidiar con ese problema si no es error estadístico. O sea, no vemos acá un quiebre fuerte. Nuestra idea original era hacer una evaluación de económica e ingreso, institucional, libertad económica o algún indicador, polity, BIDEM, etcétera, y una social, pobreza, distribución del ingreso, etcétera, pero fue muy difícil encontrar suficientes datos para replicar el análisis en otras variables. Queríamos atacar las 3 variables, económica, institucional, social. Entonces, en mis últimos slides son otros datos que sin un análisis estadístico, algo de historia, algo muestran. Y el primero que tenemos es, en verde, el tipo de cambio real. Fíjense, el salto con dolarización, pero que luego vuelve a valores más o menos parecidos pre-dolarización. Y la apreciación, ¿sí?, de la dolarización comienza en el 2008, con la crisis financiera. Entonces, es difícil concluir si te dolarizas, vas a tener no problemas con el tipo de cambio real. Lo otro, que es la línea violeta, es los términos de intercambio. Y fíjense la pendiente al alza, lo cual quiere decir que $1 de exportación de Ecuador cada vez le permite comprar más dólares de importación. Tanto no se ve ahí tampoco una pendiente negativa o resultado que llamaríamos negativo. Desempleo, me fue casi imposible encontrar datos de desempleo pre-dolarización, pero fíjense que cae rápidamente en unos 4 años, creo, y se estabiliza alrededor del 4%. De nuevo, no es un análisis estadístico, pero es difícil decir, viendo este gráfico, la dolarización genera desempleo. Y hay que recordar que en Ecuador el salario mínimo aumentó un 30% en términos reales, que posiblemente falten hacer más reformas de flexibilización laboral, etc. Es difícil no cargarle las tintas a la dolarización. Este gráfico no es lo que sugiere. Pobreza y pobreza extrema, de nuevo me ha costado encontrar datos pre-dolarización, pero se ve una tendencia a la baja. Es difícil, ¿no?, seguir el argumento, la dolarización te genera pobreza. Y el último gráfico que tengo, y ahí sí, perdón si me sobreextendí, vemos preguntas, distribución del ingreso. Lo que se ve es una leve tendencia al alza pre-2000 y luego una tendencia a la baja. Si tenés problemas de alta inflación, crisis cambiarias, etc., es probable que quien más se puede proteger es quien más ingresos tiene y tiene acceso a, ¿no?, inversiones financieras que lo protegen de las crisis, inflación, etc. Y quien está más afectado es quien no tiene ese nivel de ingresos y queda sin acceso a ingeniería financiera. La dolarización, al facilitar esos accesos,
protege más a quien más lo necesita, y vemos una leve reversión en la tendencia de distribución del ingreso. Entonces, estos últimos gráficos obviamente no pretenden ser un análisis estadístico contundente, pero al menos pintar un poco de qué pasa con otras variables dado a lo que hemos podido acceder. Conclusiones son simples, ¿sí? Por un lado, me parece que el debate de dolarización es más complejo que perdemos la política monetaria doméstica. El debate es bastante complicado y si leen la literatura, la postura es depende. Eso de que es una locura dolarizar o es obvio que hay que dolarizar es muy difícil de encontrar. Y lo que hacemos es aplicar un método que no se ha aplicado a este tema anteriormente y mostrar los resultados. Y lo que encontramos es que en términos, ¿no?, de PBI, a Ecuador le ha ido mejor que sin haberse dolarizado, sin tener que pagar costos sociales o de desempleo o alguna otra variable. Y con eso creo que estoy dejando justo 10 minutos de preguntas si estoy leyendo bien el tiempo. Así que, Joselo, a tus órdenes. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Nicolás. La verdad, bueno, dado que yo soy ecuatoriano, he vivido mucho de lo que estás mencionando y también tengo una postura general, pero diría que en términos generales le recomendaría dolarizar a otras economías. Ahora, paso a preguntarte o a exponerte lo que han escrito aquí algunas personas, ¿no? Empezando por esta que la verdad es la que menos claro me queda. Dice, estás haciendo un paralelo a la experiencia del euro, o sea, como dijo Jesús Huerta de Soto, algo así como un pseudo patrón oro. No estoy seguro a qué es la pregunta. La zona euro es una región de unidad monetaria. Creo que la referencia patrón oro viene sobre la banca libre en base a dinero fiat, y eso porque hoy día el dólar es dinero. El oro, la plata, etcétera, ya no son dinero, no son medios de intercambio. Y una manera de darle flexibilidad y revenue al sistema financiero es darle esa posibilidad de banca libre, que hoy la encontrás en Escocia e Irlanda, todavía existe. A nosotros nos puede parecer raro, pero hay países en el mundo donde de hecho funciona y funciona bastante bien. Bueno, vamos con una segunda pregunta, yo creo que esta es mucho más sencilla para ti. Dice, ¿qué podría suceder en Argentina si se decide dolarizar con la inflación actual? ¿Y cuál sería la ventaja o desventaja que las personas comunes y corrientes tienen, por ejemplo, si poseen dólares en su bolsillo, $20.000? Bueno, primero, obviamente, dolarizar puede tener un costo de transición. Eso no hay que olvidarse. El punto es mirar no toda la película. Si recuerdo bien, en Ecuador, en cuanto se dolariza, la inflación empieza a bajar rápidamente, los depósitos vuelven a los bancos, la tasa de interés baja, eso también pasó en El Salvador. Le das un shock de normalización a la economía que, de nuevo, puede ser no suficiente, pero tu situación crítica puede hacer que sea necesaria, por más que no sea lo único que hay que hacer. Miren, el gobierno actual, Guzmán, que no vamos a apretar el cepo. 48 horas después, apretan el cepo. Ayer que Venezuela no hay represión. Hoy que es una dictadura. Es un gobierno sin credibilidad. Si mañana aparece Fernández, Guzmán, etcétera, y dan conferencia de prensa y dicen vamos a hacer todas estas reformas pro mercado, etcétera, todos juntos, no le cree nadie. Cuando no tenés credibilidad, la tenés que importar. Y la dolarización te hace eso, te saca de las manos de la política local, que no es creíble y no puede construir credibilidad, y se la pasa a una institución que ya tiene credibilidad. No recuerdo ahora el número, pero si miran el promedio de tiempo que el presidente del Banco Central en Argentina y el ministro de Economía están en sus puestos, en promedio es menos de 2 años. No tienen tiempo de construir credibilidad. Y como no van a estar mucho tiempo, no tienen el incentivo de construir credibilidad. Van a estar ahí el tiempo que estén y después se van y vuelven a su trabajo previo o van a algún otro proyecto. Pero con esa inestabilidad de autoridades en instituciones que deberían ser o independientes
o más o menos restringida de la política, ¿no? El ministro de Economía no debería estar pensando en qué conviene hacer partidariamente. Pero con plazos tan cortos no pueden hacer mucho tampoco. Ok, una pregunta. En caso de dolarizar Argentina, ¿cómo se determina el tipo de cambio de conversión para los depósitos y pasivos en pesos de los privados? Quien lo quiera ver en más detalle, en el Independent Review escribimos con Adrián Revier una propuesta de reforma monetaria que incluye una dolarización, ¿no?, para Argentina. La encuentran en mi sitio web, el paper es de acceso libre, y ahí poner los detalles. Pero básicamente es como liquidar una empresa. Y tenés que ver cuántos dólares tiene el Banco Central, que son de él, o cuánto puede conseguir con un préstamo si necesita más, versus todo lo que tiene que rescatar, que básicamente es la base monetaria más los pasivos monetarios. Esa es básicamente la conversión. Y después lo que se liquide se puede, ¿no?, girar al tesoro, si queda algo, bueno, habrá que saldar la cuenta pendiente, ¿no?, el neto. Bueno, otra pregunta. Dice, una alternativa a la dolarización no podría ser crear una moneda como el euro, pero del Mercosur, por ejemplo. Es una alternativa. El punto, si creemos que manejar la moneda en conjunto con Brasil, Argentina, lo vas a poner a los dos juntos al mismo cuarto a decir política monetaria, y quizás tenés que sumar otros países, ¿sí?, si es el Mercosur, Paraguay, Uruguay, etcétera, o la alternativa mejor es dolarizar. De nuevo, nadie tiene la bola de cristal, no sabemos a ciencia cierta, podemos imaginarnos que, ¿no?, el Mercosur se va a administrar de manera ideal, pero sí, es una alternativa, no sé si es mejor. Okay. Y un punto, y pasamos a la siguiente, la moneda de reserva internacional es el dólar. Y si vos no tenés el dólar como tu moneda, entonces tenés dos monedas, ¿sí? Tenés tu unidad de cuenta propia, el peso, o el sucre en Ecuador, etcétera, y después tenés lo que es tu reserva de valor, que es el dólar. De ahí que cuando hay una crisis bancaria en Argentina, la gente se escapa del peso, va al dólar y se transforma también en una crisis cambiaria. Entonces, si te conectas a la moneda red del mundo, que es el dólar, en otras épocas era el oro, hoy es el dólar, ya estás en la red principal. Y esa es quizás otra ventaja considerada. Otra pregunta para ti, Nico. Estamos llegando casi al final. Un par de preguntas más creo que podemos conceder y siendo muy concisos, ¿no? Dice, ¿cómo le va a la dolarización o a la convertibilidad desde un punto de vista austriaco? ¿O ¿Cómo le va? cómo ves a la dolarización y a la convertibilidad desde un punto de vista austriaco? No estoy seguro qué sería el austríaco acá. Es una cuestión de reforma institucional y monetaria. Si uno lee a Menger, Mises, Hayek, Senghorst, cuando ellos hablan de moneda sana, etcétera, ellos nacieron, vivieron su mundo de vida, ¿no?, como diría Zanotti, era el oro como moneda. Cuando ellos hablan de patrón oro y oro, es porque eso era la moneda de la época. Y esa era, ¿no?, como estaba, ¿no?, cableado su cabeza. El dinero es un bien network. Y uno de los principios de un bien network es que vos querés estar conectado a la red más grande, ¿sí? Uno está en Twitter, no en Mastodon. Uno está en Facebook, no en Google+. El dinero tiene esa característica. Por eso mencionaba, el dólar es hoy, para bien o para mal, el dólar es hoy la moneda red. Y hay un beneficio en estar en la moneda red. Bueno, esta es muy sencilla y una última. ¿Dónde puedes conseguir ese análisis de gráfico? Muy bueno estuvo. Y luego, segundo, una vez que te dolarizas, ¿es muy difícil salir de la dolarización? Los gráficos que pasé y toda la discusión más detallada, ¿no?, con las referencias de la literatura, etcétera, la encuentran en el sitio SSRN, ¿sí?, el Social Science Research Network. Si van a mi página, ahí están todos mis borradores. Y este es uno reciente, no está publicado todavía, por lo tanto ahí acceden al borrador, y tienen la discusión, los gráficos, todos los detalles. Cuanto más extrema
es tu reforma monetaria en el sentido de irte de un banco central, más difícil es volver a tener un banco central. Fíjense lo que pasó con Grecia, que, ¿no? En la crisis griega no pudo volver al dracma, se quedó en el euro. Pero de dolarizar es más difícil salirse que si tenés un régimen de convertibilidad, que es distinto a estar dolarizado. De ahí podés salir rompiendo el sistema y saliéndote del tipo de cambio. Y el Banco Central de Argentina, si bien la inflación se dispara con Perón, la inflación promedio anual, recuerden, desde que se funda el Banco Central hasta hoy, ha sido del 55% anual. Si lo tomamos desde Perón, quizás de 60, no, habría que hacer la cuenta. Es insostenible. Pero lo que eso sugiere es que el Banco Central es inmanejable indistintamente de qué gobierno hay, peronista, radical, militar, cambiemos. El problema es institucional, no es de elegir a las personas adecuadas. ¿Sí? Con Cambiemos teníamos un banco central lleno de doctorados de Harvard, MIT y todas las Ivy League. Chocamos inflation targeting. Y si bien me parece a mí la política monetaria era inconsistente a largo plazo, lo que lo terminó de dar vuelta fue un problema político. El 28D, cuando Marcos Peña dice que subir la tasa de interés, bajar la tasa de interés. El fondo no es la administración, es institucional. Ok, yo te hago una última pregunta, es binaria, yes or no. Si tú fueses el ministro de Economía argentino en este momento, ¿dolarizarías la economía argentina? Sin escapatoria, yes or no. Digamos que estaría muy predispuesto a seriamente considerarlo, pero me mantengo abierto a que me demuestren que estoy equivocado. Ok, listo. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos han estado escuchando en este momento. De inmediato continuamos con otra conferencia importante, los 3 Hayek, análisis monetario, a cargo de Alberto Venegas Lynch, hijo, creo, argentino, a quien tengo el gusto de seguir y leer desde hace años. Y bueno, pues y en este momento lo va a presentar Rogelio López, también argentino. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección y manténganse en sintonía.